Me llamo Víctor y tengo 31 años. Siempre he sido escéptico, de esos que se ríen de los fantasmas, que no creen en brujas ni maldiciones, y que piensan que todo lo extraño tiene explicación científica, o al menos eso creía. Hasta aquella noche en que jugamos con la Ouija. Fue en marzo del año pasado, un viernes cualquiera, de esos en los que uno quiere desconectarse del trabajo y reírse con los amigos. Éramos 4, yo, mi novia Laura, su prima Adriana y mi mejor amigo, el Chino. Nos habíamos reunido en la casa de los abuelos de Laura, en un pueblo cerca de Tepoztlán, donde íbamos cada tanto a pasar fines de semana tranquilos. Una casa antigua, con paredes de adobe, techos de teja y un patio lleno de plantas marchitas. Esa noche, como tantas otras, sacamos cerveza, botana y pusimos música. A eso de las 12, cuando el ambiente ya estaba más relajado, Adriana, que siempre ha sido la más espiritual del grupo, dijo de la nada: «Oigan, ¿y si jugamos Ouija?» Todos nos reímos. El Chino hizo un gesto como de miedo falso y yo solté un comentario burlón. «¿Qué? ¿Quieres hablar con tu ex o qué?» Pero Adriana lo decía en serio. Sacó del bolso una tabla de madera pequeña, con letras talladas a mano, números y las palabras sí, no y adiós en los extremos. No era de juguete, se veía vieja, real. Y según dijo, la había comprado en una feria de antigüedades en Puebla. La señora que se la vendió le advirtió que no la usara sola, ni la guardara en el cuarto donde duerme. Pensamos que era puro teatro. Colocamos la tabla sobre la mesa del comedor, apagamos la música, encendimos unas velas viejas y cerramos las cortinas. El ambiente cambió en segundos. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Aún así, nadie se echó para atrás. Adriana nos indicó que debíamos poner 2 dedos sobre el puntero, una especie de triángulo de madera con un cristal en el centro, y concentrarnos. «Solo hagan una pregunta, no lo tomen a juego», dijo. Y empezamos. La primera pregunta fue de Laura. «¿Hay alguien aquí con nosotros?» El puntero no se movió. La segunda fue del Chino. «¿Hay algún espíritu que quiera hablar?» Nada. Hasta que yo, con tono burlón, dije: «¿O qué? ¿Ya se murieron todos?» Ahí fue cuando el puntero se movió. Lento. Muy lento. De la N a la O. ¿Dijo no?, preguntó Laura. Antes de que pudiéramos soltar el puntero se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. N-O-J-U-E-G-U-E-N. Nos miramos los 4. Nadie dijo nada. Adriana intentó calmar el ambiente. «Tranquilos, puede que solo sea energía. Vamos a despedirnos». Ella movió el puntero hacia la palabra adiós, pero no se lo permitió. El triángulo se detuvo a mitad del camino y tembló bajo nuestros dedos. Literalmente vibraba, como si alguien más estuviera empujando desde abajo. «¿Quién eres?», preguntó Laura con voz temblorosa. N-O-J-U-E-G-U-E-N-C-O-N-N-O-S-O-T-R-O-S. El puntero se detuvo. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos del campo. Afuera todo era negro. Dentro de la casa el aire estaba helado y la llama de una de las velas se apagó de golpe. En ese momento, el Chino gritó: «¡Alguien me tocó el cuello! ¡Se los juro! ¡Frío como hielo!». Todos nos levantamos de golpe. La tabla cayó al suelo. El puntero se deslizó solo, como si tuviera vida propia, y se detuvo justo en la letra A. «¡Apaguen eso!», gritó Laura. «¡Apaguen las velas!». Cuando lo hicimos, la sala quedó en completa oscuridad. Solo se escuchaba la respiración agitada de todos. Y entonces, una voz vino desde el pasillo. Una voz baja, masculina pero quebrada, como la de alguien que ya no tiene garganta. «No, han terminado». La voz nos congeló. Vino desde el pasillo donde no había nadie. Una voz seca, quebrada, como arrastrada por la garganta de alguien que no ha hablado en años.
Era imposible distinguir si era hombre o mujer, pero lo que sí quedó claro fue que no era de ninguno de nosotros. Laura se pegó a mí con fuerza. Adriana temblaba, tratando de recoger la tabla del suelo. El chino simplemente no reaccionaba. Se quedó ahí parado, mirando hacia el pasillo oscuro, como si esperara que algo saliera de ahí. «Debe ser una broma», murmuré. «¿Hay alguien más en la casa?» «Solo nosotros», respondió Laura. «Mis abuelos están en Cuernavaca». Adriana tomó la tabla y la metió de golpe en su mochila, como si eso pudiera contener lo que acabábamos de liberar. «Ya, vámonos. Esto fue demasiado», dijo. Pero el chino no se movió. Lo llamamos por su nombre 3 veces, y nada. Cuando nos acercamos a él, sus ojos estaban en blanco, completamente, como si se hubiera desconectado del mundo. Pero seguía en pie, respirando, rígido. Fue Laura quien lo tocó por el brazo. En ese momento gritó: «¡No el chino! ¡Ella!». Retrocedió con la mano quemada. Una marca roja se le formaba en la piel, como si hubiera tocado metal al rojo vivo. «¡Me quemó!». Su brazo estaba hirviendo. Adriana abrió la puerta principal para salir corriendo, pero no se abría. Giraba la perilla con desesperación, pero la puerta estaba como sellada. El seguro no estaba puesto, no había candado. Simplemente no se abría. «¡Estamos atrapados!», gritó. Yo cargué al chino, que ya comenzaba a murmurar algo entre dientes, como si hablara dormido. «¿Qué dice?», preguntó Laura aún agitada. Nos acercamos para escucharlo. Era un susurro continuo, repetitivo. «No jueguen con nosotros. No jueguen con nosotros. No jueguen con nosotros». Su voz era suya, pero el tono no. Era como si algo hablara a través de él. Finalmente, tras varios intentos, logramos salir por la puerta trasera que da al patio. El aire afuera estaba más denso que adentro. No había luna, no había estrellas. El cielo era como una lona negra sin fondo. Salimos corriendo del terreno. La casa de los abuelos quedó atrás, iluminada solo por una vela que seguía encendida, aunque jurábamos haber apagado todas. Nos fuimos en el coche de Laura, manejando sin rumbo, hasta llegar al centro del pueblo. Entramos a una farmacia de guardia, donde atendieron a Laura por la quemadura. El doctor dijo que era una quemadura de 1er grado con patrón térmico irregular. Pero aquí viene lo peor. Cuando Adriana revisó la mochila para asegurarse de que la tabla estuviera ahí, no estaba. Había desaparecido. Nadie recordaba haberla dejado. Nadie la había sacado del bolso. Simplemente ya no estaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Adriana con el rostro pálido. Nadie supo qué responder. Nos quedamos a dormir en casa de unos tíos de Laura en el centro. O intentamos dormir. A las 3:17 de la madrugada, todos nos despertamos al mismo tiempo, sin habernos hablado, sin habernos puesto de acuerdo, cada uno en una habitación distinta, pero todos escuchamos lo mismo. Una voz suave en el oído, casi como una caricia venenosa. Aún no terminamos. Al día siguiente, el chino no recordaba nada, ni la tabla, ni la voz, ni haber estado rígido ni haber hablado. Pero lo que sí notamos es que tenía un rasguño largo en la espalda, como si alguien le hubiera arañado con 3 dedos, profundamente. No sangraba, pero nunca se curó del todo. Adriana se fue de regreso a Puebla esa misma tarde. Laura y yo nos prometimos no hablar más del tema, pero yo empecé a escuchar cosas en mi casa, golpes en las paredes, susurros detrás de las puertas cerradas y sobre todo, pasos en la sala. Cuando estoy solo. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Laura intentaba aparentar que todo estaba bien. Seguía yendo a trabajar, cocinando, hablando de cosas cotidianas, pero en la madrugada se despertaba gritando, siempre a la misma hora. 3:17. Dice que me está esperando.
me dijo una vez, con los ojos enrojecidos por no dormir. No sé quién, solo lo escucho, detrás de la puerta. Yo trataba de ser fuerte, de mantener la cabeza fría, pero las cosas en casa empezaron a volverse imposibles de ignorar. Luces que se encendían solas, sombras que cruzaban el pasillo aunque estuviéramos solos, y el sonido más constante, uñas arañando desde adentro del closet. No podíamos dormir en paz, y no éramos los únicos. Una noche, el chino me llamó por videollamada. Estaba agitado, con la cámara temblando en su mano. Me mostró algo que hasta hoy no sé cómo explicar. En el suelo de su sala había letras quemadas en la madera, como si alguien las hubiera dibujado con fuego. No se despidieron. «Hermano, yo no hice esto», decía. «Te juro por mi madre que no hice esto». No sé cómo apareció, y justo cuando estaba por responderle, se escuchó una voz detrás de él. «¿Dónde está mi nombre?». El celular cayó al suelo y la llamada se cortó. No pude volver a comunicarme con él esa noche. Adriana, por su parte, dejó de contestar los mensajes. Cuando al fin nos respondió, fue con un audio corto, grabado a las 13:00 a.m. «Ya sé lo que hicimos. Ya sé de dónde venía esa tabla. No era un juego, era una puerta, una de verdad. No quieren hablar, quieren quedarse». Después de eso, la perdimos de vista por días. Yo no sabía qué hacer. Busqué en foros, en videos, hasta en páginas que decían ser de ocultismo. Todos coincidían en algo. Si no cierras la sesión correctamente, algo se queda contigo. Y ese algo no se va solo. La Ouija no es un juego, es un vínculo. Intenté contactar a la mujer que le vendió la tabla a Adriana. Me costó encontrarla, pero un coleccionista de objetos paranormales en Puebla me dio el contacto. Me dijo que su nombre era Doña Lupe y que tenía fama de vender cosas cargadas. Fui hasta su casa, una construcción vieja en las afueras, rodeada de árboles secos y crucifijos colgados en cada rincón. Me recibió sin decir una palabra. Solo me hizo pasar y me ofreció un té oscuro que rechacé con educación. Le mostré una captura de pantalla de la tabla. Sus ojos se entrecerraron. Parecía reconocerla. «Esa tabla no debió haber salido de aquí», dijo con voz grave. «Fue hecha para sellar algo, no para invocar. Quien la usa, no llama, libera». «¿Libera qué?». «Nombres sin cuerpo, sombras sin forma. Restos de almas que no saben que ya se fueron. Y lo peor es que ustedes no cerraron. ¿Qué podemos hacer?». Ella me miró fijo. Su respuesta fue directa. «Tienen que despedirse. Pero no basta con decir adiós. Tienen que hacerlo en el mismo lugar donde abrieron. Y con todos los que estaban. Si falta uno, no servirá». Convencer a los demás fue difícil. El chino estaba paranoico y se negaba a volver a la casa. Adriana estaba desaparecida. ¿Y Laura? Laura empezó a hablar sola en las noches, como si alguien estuviera acostado junto a ella y le susurrara cosas. Una noche la vi levantarse dormida, caminó hacia la cocina, tomó un cuchillo y comenzó a escribir nombres en la pared con la punta. Nombres que no eran nuestros: Julio, Isabel, Nicanor, Paz, Mateo, Alma. Cuando traté de detenerla, me empujó con una fuerza que no conocía en ella. Me miró con los ojos desorbitados y me habló con otra voz. «No queremos irnos. Aquí estamos bien. Aquí. Ya tenemos nombre». Esa noche entendí que ya no se trataba de cerrar una tabla. Era mucho más profundo. Era un pacto. Uno que habíamos firmado con el simple acto de tocar el puntero. Y ellos ya vivían con nosotros. Tuvimos que volver. No había otra opción. Doña Lupe fue clara. Si no se despiden juntos, no sirve de nada. Y si uno falta, los demás lo arrastran con ellos. Nos tomó una semana localizar a Adriana. Estaba en casa de una tía en Cholula, con la mirada perdida y la voz rota. No hablaba mucho, solo decía que tenía miedo de dormir, que cada vez que cerraba los ojos, soñaba con rostros pegados al suyo,
susurrando nombres que no recordaba al despertar. Aceptó volver con una condición. Después de esto, no me vuelvan a buscar nunca más. Convencí al chino a la fuerza. Le mentí. Le dije que solo era para cerrar un ciclo, como un ritual de despedida. Pero él sabía. Todos sabíamos. No íbamos a cerrar nada. Íbamos a enfrentarlo. Regresamos a la casa de los abuelos de Laura. Entrar fue como sumergirse en una pecera sin oxígeno. El aire era espeso, el silencio absoluto, como si la casa supiera que habíamos regresado. Colocamos la mesa en el mismo lugar. Las velas, la disposición de los asientos, todo tal como aquella noche. Solo faltaba la tabla, pero no tardó en aparecer. Adriana la encontró en el armario del comedor, envuelta en una manta vieja, aún con el puntero encima. Nadie la había puesto ahí. Nadie se atrevió a preguntar cómo llegó. Nos sentamos. Pusimos los dedos sobre el puntero. No digan nada hasta que ellos se manifiesten, dijo Adriana. No pasaron ni 10 segundos. El puntero se movió con violencia. L-O-S-A-B-I-A-M-O-S. ¿Qué sabían?, preguntó Laura con voz quebrada. Q-A-V-O-L-P-E-R-I-A-N. La tabla vibraba bajo nuestros dedos. Una vela se apagó y el suelo empezó a crujir, como si algo caminara debajo. Vinimos a despedirnos, dije. No queremos nada con ustedes. Solo vinimos a cerrar. Ya-E-S-T-A-N-D-E-N-T-R-O. ¡No!, gritó el chino. ¡No pueden quedarse! El puntero se movió solo. Nosotros ya no lo tocábamos. U-N-E-U-S-T-E-D-E-S-E-S-N-U-E-S-T-R-O. Todos nos miramos. El miedo era real. Lo podíamos oler. ¿Quién?, susurró Adriana. E-L-K-U-E-N-O-C-R-E-E. Todos voltearon a verme. No, yo no. Yo solo vine a ayudar. Pero entonces el puntero deletreó B-I-C-T-O-R. Y en ese instante, la tabla estalló. Un viento seco y violento sopló desde dentro de la casa. Las velas se apagaron todas a la vez. Las paredes crujieron, las ventanas vibraron, y vi algo. Por un segundo, lo vi. Un rostro pegado al mío, pálido, hinchado, sin ojos, solo una sonrisa de dientes negros. Y su voz en mi oído. Gracias por dejarme entrar. Desperté horas después. La casa estaba destruida. La mesa rota. El puntero calcinado. Adriana, Laura y el chino seguían ahí. Pero algo en ellos había cambiado. No hablaban, no lloraban. Solo me miraban, como si yo ya no fuera uno de ellos. ¿Qué pasó?, pregunté. Laura fue la única que respondió. No te fuiste. Te quedaste con ellos. ¿Qué dices? Estoy aquí. Ella negó con la cabeza. No estás, Víctor. No del todo. Desde entonces me siento extraño. A veces me despierto en lugares donde no recuerdo haber ido. Otras, no me veo en los espejos. Siento que hay alguien más en mi cuerpo. Una presencia que no piensa irse. El chino desapareció una semana después. Lo encontraron en su departamento, con todas las paredes cubiertas de nombres escritos con sangre. Ninguno era el suyo. Adriana se internó voluntariamente. Dijo que no podía vivir con ellos en la cabeza. Laura ya no es la misma. Me habla, me escucha, pero no me mira a los ojos. Y a veces, cuando duerme, murmura mi nombre. Pero no como lo hacía antes. Lo hace con miedo. No sé si esto puede terminar. No sé si lo que abrimos alguna vez puede cerrarse. Lo único que sé es que anoche, cuando volví a casa del trabajo, en mi mesa había una tabla nueva, perfectamente tallada, con mi nombre grabado al centro, y el puntero ya estaba en la palabra sí. Me llamo Mariana y esto pasó hace 6 años, pero aún sueño con aquella noche como si hubiera sido ayer. Lo que viví no es algo que puedas contar como si fuera un recuerdo cualquiera. No, es una herida que sigue abierta,
una marca que ni el tiempo ni la distancia han podido borrar. Mi hermana Camila siempre fue diferente. Desde niña decía ver cosas que los demás no veíamos. Hablaba con alguien invisible en las esquinas, despertaba gritando nombres de personas que no conocíamos y cuando mi mamá le preguntaba qué pasaba, solo decía: ella no me deja dormir. Yo pensaba que era imaginación, que era una forma de llamar la atención. Pero todo cambió la noche que Camila trajo una tabla Ouija a casa. Fue durante las vacaciones de verano. Yo tenía 19 años y ella 17. Mis padres habían salido de viaje a visitar a unos tíos en Monterrey y nosotras decidimos quedarnos. Era la primera vez que pasábamos una semana solas en casa. Camila apareció un martes por la tarde con una tabla de madera forrada en terciopelo negro. No era una de juguete. Tenía símbolos raros grabados en las esquinas, letras doradas descoloridas y un puntero circular de vidrio. Dijo que se la había prestado una amiga que sabía usarla. «Vamos a probarla esta noche», me preguntó con una sonrisa inquietante. Yo me reí. Le dije que estaba loca, pero en el fondo algo en mí se revolvió, como si una parte muy antigua de mi cuerpo recordara que eso no era un juego. Esa noche, la casa se sentía distinta. No había viento, pero las cortinas se movían. El reloj del comedor marcaba las 2:44 de la madrugada cuando nos sentamos frente a la Ouija. Las luces estaban apagadas. Solo encendimos 3 velas. Camila me pidió que no cruzara los pies, que no retirara los dedos del puntero hasta que termináramos y, sobre todo, que no hablara sin permiso. «No se trata de jugar», dijo con seriedad. «Se trata de preguntar y respetar». Comenzó con la pregunta clásica: ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse? Pasaron segundos y nada. Iba a burlarme cuando el puntero se movió, muy leve, como si algo lo empujara desde abajo. Fue de la letra S a la I. «Sí», murmuré sin darme cuenta. Camila sonrió, pero no con felicidad. Era una sonrisa extraña, como si ya esperara que eso pasara. «¿Quién eres?», preguntó. El puntero se deslizó rápido esta vez. «LLA». «¿Ella quién?», dije, rompiendo la regla sin querer. El puntero se detuvo, y por varios segundos la tabla quedó inmóvil, hasta que Camila murmuró algo que yo no entendí. Un susurro en voz baja, en un idioma que no era español, sonaba antiguo, y fue ahí cuando la vela de en medio se apagó sola. No por corriente de aire, se apagó hacia adentro, como si algo la hubiera absorbido. Yo quité los dedos del puntero, asustada. «Ya basta, Camila, esto no me gusta». «No puedes soltar», me dijo, con la voz cambiada, no más aguda, más grave, como si hablara con otra garganta. «¿Qué estás haciendo?». «Ella vino por mí, siempre ha estado conmigo. Ahora por fin puede quedarse». Las otras 2 velas se apagaron, y en la oscuridad escuché pasos. Después de que las velas se apagaron, el silencio fue absoluto. No el tipo de silencio que uno agradece en la madrugada, sino uno denso, hostil, como si la casa hubiera dejado de respirar. Lo único que escuchábamos eran nuestros propios latidos y algo más: pasos. Pasos suaves sobre el piso de madera, pero no venían de la sala ni del pasillo. Venían de cerca, demasiado cerca. «Camila, prende la luz», le susurré sin atreverme a moverme. «Ella no quiere luz», me respondió con esa voz que ya no era suya. Sentí que se me erizaba la piel. Me lancé hacia el interruptor, encendí la luz del comedor y entonces la vi, solo por un segundo. Una figura parada detrás de Camila, alta, delgada, vestida con algo oscuro y viejo como un vestido de luto antiguo. El rostro era una mancha borrosa, sin facciones claras, pero con ojos
2 ojos totalmente negros, como si dentro de ese cuerpo no hubiera nada más que un pozo. Parpadeé y ya no estaba, pero Camila sí, sentada, inmóvil, con la cabeza baja. El puntero seguía sobre la tabla, no se movía, pero yo sentía que algo todavía estaba ahí. ¿Camila? Me acerqué lentamente. Ella levantó la cabeza y me sonrió, pero no con su sonrisa, no con su expresión. Era una sonrisa larga, forzada, como dibujada sobre un rostro que no sabía cómo hacerlo. ¿Estás bien? Ella ya no necesita irse, dijo y se desmayó. La llevé a su cuarto. Llamé a una ambulancia, pero nadie contestó, ni la central, ni mis papás, ni nadie. El celular marcaba señal, pero las llamadas no salían, como si la casa estuviera fuera del mundo. Camila dormía profundamente, pero murmuraba, se retorcía, a veces se reía en sueños, a veces susurraba el mismo nombre una y otra vez. Nerea, Nerea, Nerea. Nunca había oído ese nombre en mi vida. Busqué la tabla. Pensé en quemarla, tirarla, romperla, pero cuando volví al comedor ya no estaba. La busqué por toda la casa y no la encontré. Ni la tabla, ni el puntero, ni el terciopelo negro. Desaparecieron como si nunca hubieran estado. Esa noche dormí con la puerta del cuarto cerrada, la luz encendida y las manos temblando bajo la sábana. Pero a las 3:15 de la madrugada se abrió la puerta sola. No fue el viento, no fue mal cerrada. La perilla giró despacio y la puerta se abrió con lentitud, como si alguien la empujara desde afuera con calma, disfrutando el momento. Me senté en la cama, esperando ver a Camila, pero no era ella. Era una figura alta, delgada, de cabello larguísimo, cubriendo el rostro. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo como una sombra más oscura que la noche misma. Y entonces habló. Ella me dejó entrar. Ahora tú me vas a ayudar a quedarme. Desperté gritando. Estaba en el suelo, el cuello con marcas de dedos como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Camila ya no estaba en su cuarto. Bajé corriendo, revisé toda la casa y la encontré sentada frente al espejo del baño, con los ojos en blanco y una sonrisa pintada con labial rojo. No se había maquillado. La sonrisa estaba torcida, como hecha a la fuerza. En el espejo, escrito con el mismo labial, decía: Nerea ya está adentro. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. No era solo miedo, era una certeza de que algo estaba mal con Camila, de que no era ella la que respiraba en su cuerpo. Intenté llamar a mis padres una vez más. Esta vez sí entró la llamada, pero solo se escuchaban voces distorsionadas al otro lado, como si alguien hablara desde debajo del agua. Entre los ruidos, alcancé a distinguir un susurro. Ella ya tiene nombre, no la quites. Corté la llamada con el corazón desbocado. Camila ya no comía, ya no dormía. Se quedaba horas sentada frente al espejo, acariciando su cabello y tarareando una melodía que ninguna de las dos conocíamos. Y cuando la interrumpía, solo me miraba de reojo y decía: no la molestes, Mariana, está aprendiendo a quedarse. Decidí buscar respuestas. Algo me decía que ese nombre, Nerea, no era una invención. Empecé por la biblioteca municipal del pueblo. Revisé registros, libros viejos, actas de defunción. Nadie con ese nombre. Pero en una colección de crónicas locales encontré algo que me heló la sangre. Un recorte de periódico fechado en 1957. El título era Joven desaparecida tras ritual prohibido en la casa de los Ramírez. Los Ramírez, mis abuelos. El artículo contaba que una joven de 17 años, llamada Nerea Gómez,
había desaparecido después de un supuesto ritual de espiritismo en la casa donde ahora vivíamos. La nota hablaba de voces del más allá, de una tabla hecha a mano y de una frase repetida por los presentes. Ella pidió quedarse. La familia nunca denunció oficialmente. El caso quedó como desaparición sin resolver. Y al poco tiempo, los abuelos de Nerea se mudaron del pueblo. Algunos decían que jamás volvieron a pronunciar su nombre, el mismo nombre que mi hermana murmuraba cada noche. Volví a casa con el recorte en la mano. Entré temblando. La casa estaba completamente en silencio. Ni el reloj sonaba. «¿Camila?», llamé. No respondió. La encontré en el cuarto de los abuelos, un lugar que nunca usábamos, sentada en el suelo frente a un círculo hecho con sal, velas negras y la tabla Ouija. Estaba de regreso y sobre ella el puntero se movía solo. No hice preguntas, solo me acerqué lentamente mientras Camila tarareaba la misma melodía de días atrás. Cuando puse un pie dentro del cuarto, todas las velas se apagaron y una voz, ya no la suya, dijo: «Tú no debiste volver». El suelo crujió, las ventanas se empañaron y el espejo que estaba detrás de ella se fracturó con un estallido. «Camila, basta, por favor». Ella levantó el rostro. No tenía lágrimas, tenía ceniza en los ojos. «No soy ella», susurró. «Pero gracias por traerme de vuelta». Esa noche escribí a escondidas un correo a un historiador de leyendas de Morelos. Le adjunté el recorte y le conté lo que vivíamos. Me respondió a las pocas horas con un mensaje corto. Si ese espíritu lleva el nombre de Nerea, ya cruzaron una línea muy vieja. No la echen, no la enfrenten. Ella no posee, ella sustituye. Y cuando termina, lo intenta con la hermana. Después de leer aquel correo, supe que ya no tenía tiempo. Nerea no era un espíritu cualquiera. No buscaba hablar, ni despedirse, ni cerrar ciclos. Ella no poseía, reemplazaba, habitaba, suplantaba. Y si ya había terminado con Camila, yo era la siguiente. Esa noche no dormí. Preparé un pequeño altar improvisado con sal, crucifijos y una vela bendita que guardaba mi abuela. Saqué del armario el viejo espejo del pasillo, el mismo que se había fracturado, y lo coloqué frente a la cama. Me senté ahí, esperando. Con miedo, sí, pero también con una furia que ya no podía ocultar. «Si vas a venir, hazlo de frente», susurré al aire. Y como si me hubiera oído, la vela se apagó sola. La habitación se llenó de un frío seco, como si el aire hubiese muerto. Entonces la vi. Primero su sombra en la pared, luego su reflejo en el espejo y por último su silueta detrás de mí. Alta, inmóvil. Su cabello colgaba sobre mi hombro. Su mano, delgada y helada, se apoyó en el respaldo de la silla. Y su voz no fue un grito ni un susurro, fue una frase simple que me partió por dentro. «Camila me dejó, ¿tú también lo harás?». Mi garganta se cerró. Quise hablar, pero no pude. Solo me giré lentamente y por primera vez la vi de verdad. Su rostro era el de Camila, pero no lo era. Era como un retrato pintado por alguien que había olvidado cómo eran las caras humanas. Tenía ojos, nariz y boca, pero mal colocados, torcidos, como si los hubiera copiado desde una foto quemada. «¿Qué quieres?», logré decir al fin. «Que me llames por mi nombre, que me aceptes, que me veas sin miedo». Me acerqué, no sé por qué. Tal vez porque en lo más profundo de mi mente algo me decía que, si la rechazaba, vendría por mí igual. «¿Qué pasa si lo hago?», ella sonrió. No con ternura, sino como quien gana un juego. «Entonces te llevaré conmigo, y tu hermana podrá irse».
Al día siguiente desperté sola. Camila ya no estaba en la casa, tampoco la tabla, tampoco el espejo. Todo había desaparecido como si nunca hubiese existido. Solo encontré una nota escrita a mano sobre la mesa. Gracias. Sé lo que hiciste. Perdón por haberte dejado sola. Cuídate, Camila. No volví a verla. Mis padres dijeron que se fue de viaje, que necesitaba espacio, pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que ella se había salvado, porque yo acepté el trato. Hoy han pasado 6 años. A veces me levanto a las 3:15 de la mañana sin saber por qué. A veces me encuentro con el nombre Nerea garabateado en servilletas, en vidrios empañados, en cuadernos donde no lo escribí, y en ciertas noches, cuando paso frente al espejo del baño, veo algo más, una sombra detrás de mí, alta, delgada, con ojos que no me pertenecen, pero me miran como si fueran míos, y entonces recuerdo lo que ella dijo. Camila me dejó, tú me aceptaste, ahora tú eres el espejo. Me llamo Tomás, tengo 10 años y sé guardar secretos. Pero este no quiero guardarlo más. Porque hay cosas que, si uno no las cuenta, se quedan pegadas en el cuerpo, como una sombra que nunca se quita. Todo empezó cuando fuimos a pasar una semana con mi tía Adela. Mis papás tenían que viajar por trabajo y como ella vivía sola en un pueblo lejos, pensaron que sería buena idea dejarme con ella unos días. La casa era vieja, muy vieja. Olía a humedad y a medicina. Tenía retratos antiguos colgados en la pared y un gato que siempre me miraba sin parpadear. Mi tía casi no hablaba. Caminaba lento, con una bata negra arrastrando por el suelo. Y siempre nos decía, no entren a la habitación del fondo. Nunca. Yo prometí que no lo haría. Pero cuando eres niño, las promesas no siempre se entienden igual. Al segundo día, la curiosidad me ganó. Esperé a que mi tía saliera al patio y abrí la puerta del fondo. Era un cuarto pequeño, con las paredes llenas de dibujos extraños. En una mesita de madera había una caja roja, muy brillante, hermosa. Me acerqué y la toqué. Estaba caliente. La tapa no tenía cerradura. Solo una palabra grabada. Pregunta, la abrí. Adentro había una tabla o ouija. No como las que había visto en películas. Esta era rara. No tenía el abecedario entero, solo algunas letras, un sí, un no. Y un triángulo de cristal muy pesado. No había velas, ni instrucciones, ni advertencias. Solo un papel doblado que decía, solo se activa si preguntas por tu sangre. No entendí. Cerré la caja y me fui. Pero esa noche no pude dormir. Sentí que el cuarto del fondo me llamaba. A la noche siguiente, volví. Esta vez llevé una linterna. Me senté frente a la caja y la abrí otra vez. Coloqué mis dedos sobre el cristal como había visto en un video y susurré, ¿hay alguien aquí? Nada. Volví a intentar, esta vez repitiendo las palabras del papel. Quiero preguntar por mi sangre. Entonces el cristal se movió, solo, lento, firme. Fue hacia la S, luego a la I acentuada, sí. La linterna parpadeó. El aire se volvió espeso, como si me taparan con una manta pesada. Una lágrima me cayó sin darme cuenta. ¿Quién eres?, pregunté. Las letras se movieron, más rápido ahora. T y acentuada, la tía Adela. El cristal se detuvo, y luego volvió a moverse. En O que la OTRA. Y antes de que pudiera preguntar más, se escuchó un golpe seco detrás de mí. Me giré. No había nadie. Pero en el espejo del cuarto, vi algo que me heló la sangre, una mujer detrás de mí. Pelo largo, piel gris, sonriendo, y no era mi tía. Corrí hasta mi cuarto, me metí bajo la cobija. Lloré sin ruido, no le dije nada a nadie, pero al día siguiente, al despertar, el cristal de la ouija estaba sobre mi almohada.
y en la pared alguien había escrito con tiza roja, sigue preguntando. Después de aquella noche ya nada fue igual. Yo intentaba actuar normal, comer, jugar con mi tablet, hablar con mi mamá por videollamada, pero sentía que alguien me seguía con la mirada. Todo el tiempo. Cada vez que pasaba cerca del pasillo oscuro, oía un murmullo. No palabras. Como un zumbido bajito, como si una mujer rezara muy despacio. La caja roja seguía en su lugar, cerrada. Pero el cristal aparecía en todos lados. Una vez lo encontré dentro de mi zapato. Otra sobre el plato del desayuno. Y otra sobre la almohada de mi tía Adela. ¿Esto es tuyo?, le pregunté. Ella me miró con los ojos entrecerrados. No toques lo que no entiendes, dijo. Hay cosas que solo obedecen a la sangre. No la entendí. Pero esa palabra se me quedó pegada. Sangre. Una tarde, la tía salió al mercado. Me quedé solo. Y volví a entrar al cuarto del fondo. Abrí la caja. Coloqué el cristal en la tabla. No prendí velas. No recé. Solo pregunté, ¿quién eres? SOYLAPRYMERA. La primera que. ILANS. ¿Qué quieres? RSORDAR. No entendía. ¿Recordar qué? Entonces. El cristal se movió sin que yo preguntara. ILNOMBRE. La linterna parpadeó. El aire se volvió más frío. Y en la pared del cuarto apareció una palabra escrita en el polvo del muro. Adelina. Esa noche no pude dormir. Me tapé con las cobijas hasta la cabeza. Pero a las 3:15 algo me despertó. Un sonido de pasos. Y una respiración pesada. Muy cerca. Pensé que era mi tía, que había venido a ver si dormía. Pero cuando levanté un poco la cobija, no vi sus pantuflas. Vi unos pies descalzos, sucios, de piel blanca como la cal. Cerré los ojos. No me moví. El colchón se hundió al lado mío. Y entonces escuché al oído, tú me abriste, ahora tú me nombras. A la mañana siguiente le conté todo a Valerio, el hijo del vecino. Tiene mi edad y sabe muchas cosas de terror. Me creyó sin reírse. Mi abuela me contó de esa mujer, me dijo en secreto. La llamaban la otra Adela. ¿Cómo?, le pregunté. Dicen que tenía el mismo nombre que tu tía, pero que la escondieron porque hacía brujería, que hablaba con los muertos y quería quedarse viva para siempre. La encerraron en esa misma casa, pero nunca encontraron su cuerpo. Sentí que se me caía el corazón. Entonces, ¿ella sigue aquí? Valerio me miró serio. No, tú la trajiste de vuelta. Esa noche, el espejo del baño amaneció rajado, y en el vidrio empañado aparecieron letras que no eran de vapor. Estaban arañadas. Soy tu sangre. No me cierres la puerta. Después de lo del espejo, supe que ya no era un susto, que no era un fantasma que iba a irse si yo cerraba los ojos. Adelina, la mujer que hablaba desde la tabla, estaba cada vez más cerca. No solo la veía en los reflejos, también empezaba a soñar con ella. Siempre el mismo sueño. Estoy en el cuarto del fondo. No hay muebles, no hay paredes, solo neblina. Y en medio, ella, sentada, de espaldas, con su bata negra y el pelo larguísimo, murmurando mi nombre con una voz vieja, reseca. Como hojas secas. Tomás, Tomás. En el sueño nunca me acerco, porque sé que, si la toco, ya no voy a despertar. Un día encontré una caja de fotos viejas en el armario del pasillo. Muchas estaban rotas o quemadas por los bordes, pero en una reconocí a mi tía Adela, joven, sonriendo, y a su lado, una mujer igual a ella. Mismo rostro, mismo lunar junto al ojo, pero algo en su mirada estaba mal. No tenía brillo, solo una oscuridad, profunda, dura. Detrás, escrita a lápiz. Una sola palabra, Adelina 1951, no le conté a nadie, guardé la foto en mi mochila. Pero esa noche, cuando fui a verla de nuevo, la imagen de Adelina había desaparecido. La parte de la foto donde estaba quedó en blanco. La tabla volvió a aparecer sola, esta vez sobre mi cama.
No la toqué. No quería, pero el cristal ya estaba sobre la palabra sí, y cuando encendí la linterna, la tabla ya había escrito una frase sola. No soy tu enemiga, soy tu herencia. Me temblaron las manos. Quise tirarla, romperla, quemarla. Pero cuando fui a tocarla, el cristal se movió de golpe y me cortó el dedo. Sangre. Poquito. Pero la sangre cayó sobre la madera. Y entonces vi lo peor. La sangre se absorbió. La tabla la bebió. Y el cristal se colocó solo sobre una nueva palabra, que antes no estaba en la tabla, aceptado. Desde entonces, algo está cambiando en mí. Empiezo a escuchar cosas que otros no oyen. A entender frases en voz baja que nadie dijo. A saber cuándo va a sonar el teléfono o quién está detrás de la puerta sin mirar. A veces cierro los ojos y veo otras casas, otras personas. Y sé cosas que no debería saber. Una noche. Me acerqué al cuarto del fondo. La puerta estaba cerrada, pero escuché una voz, la de mi tía Adela, llena de miedo. ¿Por qué volviste? Y una voz más vieja, más débil, pero más poderosa. Le respondió porque él me abrió, y tú sabías que algún día lo haría. Ya no sé si quiero seguir preguntando, pero siento que es muy tarde para dejar de hacerlo. Porque cuando me miro al espejo, a veces no me reconozco, y otras veo a dos personas en el reflejo. Una soy yo, la otra me sonríe con los ojos cerrados. La última noche pasó algo que no puedo olvidar, y aunque lo he escrito muchas veces en mi cuaderno, nunca suena como fue en verdad. Porque el miedo no siempre es gritos o monstruos, a veces es silencio, a veces es una voz que ya suena como tuya. Me desperté a las 3:13, no sé por qué es ahora. Siempre era a las 3:15, pero esa vez fue antes. Me levanté sin miedo, como si alguien dentro de mí ya supiera lo que venía. La puerta del cuarto del fondo estaba entreabierta. Una luz rojiza salía de dentro. No era una vela, no era una lámpara, era como un brillo que salía de la propia tabla. Estaba ahí, sobre el piso, abierta, esperándome, y al lado, sentada en la oscuridad, ella, Adelina. Esta vez no era una sombra, no era una figura en el espejo, era ella, completa, como si hubiera salido del lugar donde la dejaron encerrada hace tantos años. Pero no me dio miedo, solo me habló. ¿Ya te eligió? Ella lo supo desde el primer día que tocaste la caja. Yo también lo supe. Me quedé parado frente a ella con las manos apretadas. No sabía qué decir, porque yo pregunté, porque llevas su sangre, porque preguntaste, y porque no tuviste miedo de escuchar. Entonces me acercó algo, un papel viejo, doblado, con letras casi borradas. Lo abrí. Era un árbol familiar, mi árbol. Y ahí estaba su nombre, escrito en tinta negra, Adelina I. Gómez, hermana desaparecida. Era hermana de mi abuela, mi tía bisabuela. Ellos me olvidaron, dijo, me borraron. Pero tú me nombraste. Y eso me dio forma otra vez. Entonces me mostró la caja roja, abierta, brillando por dentro. Tócala, me pidió, ¿qué pasa si lo hago? Ella sonrió. No morirás. No como ellos piensan. Te quedarás. Serás el nuevo guardián. Y algún día, cuando otro niño pregunte con su sangre, tú responderás. No recuerdo si la toqué. Solo recuerdo que desperté en mi cama con el sol entrando por la ventana. La casa estaba vacía. La tía Adela se había ido. Mis papás llegaron ese día a recogerme. Dijeron que no había señal, que intentaron llamarme, pero no entraba la línea. Preguntaron cómo estuvo todo. Solo les dije, bien, tranquilo, y sonreí. La caja roja nunca la volví a ver. Pero a veces, cuando me quedo solo en casa y el reloj marca las 3:13, siento algo en las manos, como si el cristal aún estuviera ahí, pesado, caliente. Y entonces escucho su voz, bajito. Tomás, ¿quieres responder otra vez? Y sin pensar, yo contesto, sí.